Bueno, y en estos días tuvo lugar la presentación de un libro que va a llamar bastante la atención, entendemos nosotros, porque son tramos de la historia que no son muy transitados o sujetos de la historia. El libro en cuestión se llama Hombres de Acero, Historia Política de la Unión Obrera Metalúrgica. El autor es Víctor Ramos. Víctor Ramos, que es periodista, documentalista, fue docente, fue fundador y primer presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fue director del Cabildo, es fundador de la Casa de la Cultura de la Villa 21 en Barracas y también de su homónima la Villa 31. Dirige el Instituto de Revisionismo Histórico Jorge Abelardo Ramos y coordina el movimiento cultural Patria Grande del Peronismo para Todos. Es autor de una cantidad interesante de libros, también de director de varios largometrajes, 100 días que no conmovieron al mundo, que ya solamente con el título, como no lo vi, le voy a preguntar en esta entrevista, voy a aprovechar para ver de qué se trata. Y la 21 Barracas, que su nombre lo dice. Bueno, ese hombre es Víctor Ramos. Y con Víctor Ramos empezamos esta entrevista. Bienvenido a la columna vertebral Historias de Trabajadores, Víctor Ramos. Muchas gracias, Nora. Que bueno, la presentación de tantos laureles. Muchas gracias. Y bueno, los 100 días que no conmovieron al mundo se hace referencia al genocidio en Ruanda entre los tutsis. Y bueno, fue una experiencia, como vi una jueza argentina en el Tribunal Penal Internacional, ahí hubo interés de varios amigos de armar un poco, de hacer el seguimiento de la jueza, y en realidad, bueno, nos enganchamos mucho con lo que había pasado en Ruanda, y bueno, es un documental que está por internet, así que lo pueden ver. Eso te iba a decir, si lo googleamos, ¿lo encontramos? Sí. Así bueno, listo. Entonces ya sabemos qué hacer. Víctor, ¿por qué la historia política de la Unión Obrera Metalúrgica? Bueno, ahí fueron varios factores que me movieron a meterme en el tema. Por un lado, había tomado contacto con dirigentes del sindicato actualmente, con Caló, con Roberto Bonetti, que es el adjunto acá en Capital, y me regalaron un libro institucional que tienen ellos de la Unión Obrera Metalúrgica. Y al leerlo vi que faltaba información a rolete, digamos, vi que no había información sobre la propia UOM en el libro institucional de ellos. Entonces les pregunto, digo, pero ¿qué es esto? Dice, bueno, es que no hay mucha información de la UOM en la UOM, producto de tantas intervenciones militares que hubo a lo largo de los años, donde los oficiales que estaban al frente de la UOM, del ejército, quemaban los archivos, las fotos, los documentos. O sea que en la propia UOM, institucionalmente hablando, no hay un archivo histórico. Y yo tenía, por el vínculo familiar con mi padre, una relación con el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que era Ángel Perelman. Y en este libro, cuando yo veo, figuraba Ángel Perelman entre los fundadores, pero no como el primer secretario general. Entonces, como yo lo conocía, el propio Ángel Perelman siendo adolescente, me puse a investigar. Y bueno, y ahí surgió, digamos, cuando un poco arranqué como para poner en valor a Ángel Perelman, a quien yo había conocido y que integraba los grupos trotskistas de los años 40 en la Argentina. Y entonces, bueno, a partir de ahí era un poco también la historia de mi padre adolescente, adolescente, con 20 y pico de años, que habían formado parte de ese embrión que fue la UOM. Entonces ahí te cuento brevemente, que es interesante, cómo surge la UOM. En la década infame, todo ese periodo,
el PC, el Partido Comunista, era el que lideraba a los metalúrgicos, como a tantos gremios. Después del año 30, de la contrarrevolución del 30, los anarquistas, tienden a desaparecer. El anarquismo como fuerza dominante que estaba hasta el 30, y surge el Partido Comunista y el Partido Socialista en las conducciones principales de los sindicatos obreros. Hasta que pasa un hecho político internacional muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial. En el primer momento, el PC en la Argentina, el PC tenía una posición neutral en la guerra y lideraba los conflictos obreros hasta el año 42. En 1942, plena década infame o final de la década infame, hay una gran revuelta en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires de los sindicatos metalúrgicos luchando por condiciones dignas de trabajo y aumento salarial y en fin. Y el PC era quien llevaba adelante esa conducción. Pero en el momento que Adolfo Hitler invade la Unión Soviética, rompiendo el pacto que había hecho con Stalin, de la noche a la mañana llega la orden de apoyar a los aliados. Los sindicatos y los dirigentes obreros en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires quedan descolocados porque estaban liderando huelgas y la orden era ahora apoyar a las empresas para la exportación argentina porque la madre patria estaba en peligro. Entonces quedan descolocados estos dirigentes obreros y surge, digamos, una oposición, digamos, de las bases obreras para seguir el conflicto luchando por qué ahora, ¿viste? Si no antes. Bueno, y ahí surge el grupo del trotskista, que estaba Liborio Justo en su momento, que era un grupo muy pequeño en el cual estaba Adolfo Perelman y Ángel Perelman, que eran metalúrgicos. Y estaba mi padre también. Entonces ahí llega el año 43, digamos, todo el 42 fue una pelea, digamos, interna en el sindicato, a favor y en contra de las huelgas, y llega el año 43, a comienzos del 43, y como la estructura del PC era muy sólida, deciden romper y arman la UOM. El movimiento obrero en ese momento estaba dividido, estaba la CGT 1 y la CGT 2. Una era con influencia del PC y otra era con influencia del Partido Socialista. Y este grupo que conforma la UOM se reúne el 20 de abril de 1943 en la sede de la Unión Ferroviaria, acá en la Avenida Independencia. Entonces, bajo el cobijo de la CGT dividida, surge la Unión Obrera Metalúrgica, y bueno, yo tuve acceso al acta fundacional de la Unión Obrera Metalúrgica en abril. Es interesante plantearlo de abril, porque contra lo que está en la memoria colectiva es como que la Secretaría de Trabajo y Previsión, después en el golpe de 1943, del GOU, y digamos de Perón, Mercante, Ramírez, etc., después de la Secretaría de Trabajo y Previsión generaron una influencia muy importante en muchos gremios. Pero la UOM fue previa al golpe del 4 de junio. Entonces tiene ese carácter interesante. Supongo yo que el haber escuchado varias veces anarquismo y comunismo, y haber escuchado un apellido como Perelman y haber escuchado comunismo en el nacimiento de la UOM, debe haber causado un desmayo. Así que ahora tomen agüita todos y continúen con esto. En este libro ahora le doy paso a Laura, que obviamente también quiere entrar en el diálogo, hacer sus preguntas. Les quiero decir que el libro está dividido en 4 capítulos: del anarquismo al peronismo, de la UOM a la resistencia peronista, del cordobazo al retorno del general Perón y del genocidio a la esperanza, con una bibliografía
muy abundante, pero lo que a mí me parece más interesante es el formato de relato, que lo hace ameno, que uno va entrando en los vericuetos de esa historia como si estuviera transitando esos pasillos, esos lugares, esas calles, esas esquinas de encuentros fortuitos. Laura. Bueno, vamos a dar un saltito histórico, que además ya lo mencionaste a Bandor. Estamos casi en un aniversario que cayó hace unos días de lo que se conoció como el tiroteo de la Confitería Real, donde mueren Blayakis y Rosendo. Salazar. Y es muy... Y Salazar, claro. Sí. Quería saber cuál era tu mirada sobre esto, porque hay un cierto revisionismo histórico también sobre el sindicato, sobre la actitud de Bandor, etcétera. ¿Vos qué es lo que descubriste más o menos sobre ese episodio y sobre Bandor en particular? Bueno, ahí vamos a los temas polémicos. Está bueno. Bueno, ahí yo estuve, digamos, por supuesto, me tragué a Rodolfo Walsh, quien mató a Rosendo, y bueno, y también estudié el contexto en el cual lo escribió, y digamos su vocación, casi te diría militante, para, digamos, responsabilizar a Bandor. Tal es así que hay declaraciones de él en su prólogo, en uno de los prólogos a Quien pasó a Rosendo, donde él dice: voy a demostrar que Bandor, asesinó a Rosendo, ¿viste? O sea que él antes de empezar la investigación, porque él venía ya con un acuerdo político ya con Ongaro y con la CGT de los argentinos, decide, digamos, iniciar la investigación. Bueno, yo simplemente lo que hice fue buscar el expediente, ver el expediente a través de una abogada que está en Bahía Blanca, porque ese expediente se guardó, digamos, como un expediente histórico. O sea que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que seguramente todos los juicios llevan miles de papeles, van tirando y quemando antiguos expedientes cerrados por la cantidad de papeles y papeles y papeles que genera la justicia. Y hay un grupo de jueces que dicen: no, este se queda como archivo histórico o porque hay un interés. Y se conservó el expediente en Bahía Blanca. ¿Por qué en Bahía Blanca se hizo el juicio de la Real, que era en Avellaneda? Porque era tal la presión política que había y mediática sobre esa situación, que el juez que le tocó el caso, en cuanto descubrió que uno de los implicados en el juicio tenía una causa por estafa, una causa menor, en Bahía Blanca, se sacó el expediente de encima, como decimos, y lo tiró a Bahía Blanca el expediente. Y ahí le cayó a un juez en Bahía Blanca que, bueno, inició la investigación del caso. Se vino a la Real, el juez. Yo hablé con ya falleció el juez hace poco, lo investigué y es un juez que me dio, sin haber profundizado mucho en esto, sobre la historia del juez, ¿no? Pero es un juez con mucho prestigio. Las cosas que encontré de él era cuando muere como el juez del pueblo, le dicen. Pobre tipo, le tocó una causa re picante. Sí, nosotros entrevistamos hace un tiempo a Fabián Bosoer, que junto con Santiago Senén González escribió también sobre el tema, sobre Bandor, y ellos tenían la sensación de que Rosendo era como muy amigo de Bandor y que era casi como imposible que fuera el Bandor mismo quien hiciera estas cosas. Estas cosas es quien lo asesinara. Claro, no. Que lo asesinara, sí, claro. Que asesinara a su propio compañero. Sí, que lo mandara a matar, sí.
Yo hace un ratito decía Nora, los fortuitos, los encuentros fortuitos. Sí, ¿qué le vas a hacer? No tuve más remedio. Yo te quería... Y ahí lo que se dio ahí es que el grupo de Blajakis, digamos, esa mesa, tenemos también decir que no eran los chicos de jardín de infantes, sino que pertenecían a un grupo, digamos, una de las células de John William Cook, que formaban una agrupación del peronismo pre-revolucionario, digamos, por la fecha, ¿no? Pero que, según testimonios de Villaflor, que es uno de los sobrevivientes de ese episodio... El hermano de Azucena. El hermano de Azucena, exactamente, plantea que él cuenta el relato de él, es que se encuentra con Embeloni en el baño, y Embeloni le dice, según Villaflor, que le dice, che, no nos vamos a pelear acá entre compañeros. Y él dice que le dice, ustedes son traidores, no son compañeros, y y bueno, se empiezan a discutir. Y ahí arranca la pelea en el baño, y salen de ahí a las puteadas, digamos, y a los insultos, y ahí arranca un poco Ahora, la figura de Bandor es una figura, a mí siempre me llaman mucho la atención los claros oscuros de la historia. No creo en los buenos buenos ni en los malos malos. Tampoco esto significa que los crea grises, sino creo que los matices con aguafuertes atraviesan a las personas. En una misma persona encontrás esa intensidad, el blanco y el negro y todo junto. Bien, y entonces, Bandor, por ejemplo, era ese tipo que había acercado a la UOM a Ortega Peña y a Eduardo Luis Duhalde. Eran los abogados. Bandor, claro, Bandor, si no me equivoco, creo, estaba tratando de encontrarlo en tu libro, pero te quería prestar atención a vos y no estar leyendo. También los pone al frente de la investigación por el tema Felipe Vallese. Es así. Que es el primer desaparecido obrero, obrero de la historia de los obreros sindicalizados, ¿no? Sí, del siglo XX. Sí. Del siglo XX. ¿Y cómo era esa relación de Bandor con el pensamiento de Ortega Peña, el de Eduardo Luis Duhalde? ¿Por qué los acerca? ¿Qué hay en esa cabeza de Bandor que uno creció en la historia de Bandor, a vos te va a pasar, Bandor traidor, etcétera, etcétera, y después empezás a leer y empezás a encontrar, acá había matices en un individuo que no lo disculpa si tienen culpa, pero está interesante conocer. Claro que sí. Bueno, digamos, por ejemplo, Nahuel Moreno, que también viene del trotskismo, él dice de que tuvo vínculos con Bandor y que Bandor lo escuchaba y que había vínculos de Bandor con lo... O sea, la UOM no veía como enemigo a la izquierda, sino a la izquierda antiperonista, digamos, y había sectores... es más, te digo una novedad. Rucci, el hijo de Rucci, Aníbal Rucci, que estuve hablando ayer por teléfono con él, que le quería regalar el libro, entonces, me dice, claro, mi viejo dice fue trotskista. Así le digo. Es lo único que nos faltaba. Rucci trotskista. Pero escuché esto. Es que tiene sentido, tiene todo sentido. Claro que tiene sentido, porque Rucci fue trabajador en la fábrica Catita, que era de Avellaneda, una fábrica muy importante, que Catita parece como algo chiquitito, no, era una fábrica de 3.000 obreros que hacía hasta tranvías hacía. Una fábrica muy importante, que es la fábrica de Ángel Perelman. Ángel Perelman trabajaba en Catita y era el líder de Catita, y que por eso tuvo la fuerza para poder enfrentar a la estructura del PC. Y el joven Rucci, digamos, si Perelman tendría en esos años 25, Rucci tendría 16, o la influencia de Perelman estaba ahí, y el enemigo por izquierda de ellos era el PC. Digamos, a quienes
combatían desde el punto de vista gremial. Por eso digo que tiene lógica. Sí. Claro. Entonces, digamos, digamos, en el trotskismo encontraban un argumento frente al PC que lo tenían en su lucha interna. La verdad que el interés por Bandor me lo trajo de alguna manera aquel libro de Bosoer, que empezaba a discutirlo de una manera diferente, y ahora con el tuyo, nada, es sumamente entretenido. Decía Laura que vamos terminando. Bueno, otro tema para dejar para el debate, ¿no? Y para encontrar y que otros historiadores vayan mejorando y buscando, es el tema justamente del rol que yo destaco de Bandor en el cordobazo. O sea, Bandor es uno de los impulsores del cordobazo. Y las obras sociales, que, como resumiendo, voy tirando títulos rápido, ¿no? Antes que me corte el programa, se habla del tema de Bandor y las obras sociales. Hoy tenemos obras sociales porque Bandor no es que las negoció bajo la mesa con Onganía, porque la ley de obras sociales se firma en 1970, un año después de su muerte, de su asesinato. Por lo tanto, no se negoció nada bajo la mesa. Fueron las luchas populares, el cordobazo básicamente, y después, bueno, Rosariazo y todo ese gran auge que permitió que el movimiento obrero, que era la estructura organizada de esas luchas, pudiera culminar con hoy lo que disfrutamos, que es las obras sociales, con todo lo que podemos criticar de las obras sociales. Bueno, te despido, Víctor, para saber cómo se continúa con todo esto. Van a tener que leer el libro Los hombres de acero, historia política de la UOM, de Víctor Ramos, y bueno, ya tendremos oportunidad para continuar charlando en otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo haber pasado por la columna vertebral. Laura, muchas gracias, encantado, y lo mismo Nora. Un gran abrazo para las dos y bueno, muy feliz de este encuentro.